El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma te alaba y te bendice, Señor, por los siglos de los siglos, y reconoce en esta hora que tú eres mi Dios y Salvador. Gracias por permitirme, Señor, compartir tu palabra, y te pido, Señor, que seas ministrando a todas aquellas personas que hoy se acercan ante ti con el propósito, Señor, de escuchar esta palabra, y te ruego que sus vidas sean cambiadas. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 10 nos dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. En el día de hoy hablaremos acerca de la rivalidad entre hermanos. En todas las épocas han existido entre los hermanos amor, bondad, peleas, competencias, forcejeos, provocaciones, indiscreciones, secretos, desacuerdos y juegos. La Biblia, la mitología, los cuentos de hadas, las canciones, los dramas, todos ellos ilustran la armonía y rivalidad que existe entre hermanos. Todo hijo desea estar seguro de que sus padres lo quieren y se preocupan de él, no importa cuántos hermanos sean. Cuando un nuevo hermano llega a la familia, para el que ya está o los que están, es difícil compartir el amor y la atención de sus padres. Pero aún, los hijos únicos deben aprender a compartir su amor con sus padres. Se cree que la forma como se relacionan los hermanos mientras crecen determina la forma como se llevan con las demás personas. Los celos y rivalidades son normales entre hermanos, pero cuando no se les presta la atención necesaria, estos producen efectos destructivos entre ellos. Cuando estos problemas se hacen muy frecuentes, confronte a los muchachos cara a cara y pregúnteles al que dice que no hizo nada, ¿qué parte tuviste en este problema? Y luego pregunte, ¿qué hubieras hecho para evitarlo? Siempre va a encontrar una respuesta y solución al problema. Con esta confrontación aprenden que para pelear se necesitan dos. Maneje la constancia. Otra manera de controlar la situación es enviarlos a cuartos separados, a escribir todo lo ocurrido. La palabra del Señor nos dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder, y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti.
que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Antioqueño que se respete, brilla por su pujanza en procura de poder proyectarse como persona de reconocimiento que logre atraer las miradas sobre sí en el campo que ha soñado realizarse, utilizando para ello recursos, unos válidos, otros no. Jesús dijo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Todo esto lo dijo el Señor para mostrar que los recursos que el hombre de Dios han sido otorgados por Él y que tiene en sus manos no son usados como los usan aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Hoy el Espíritu Santo me permite compartirles el mensaje al cual le he llamado recursos que atraen la mirada de Jesús. Hay varios de ellos y quiero compartir el primero con ustedes. Es procurar contemplar su presencia, aunque parezca muy difícil. Nos dice la Sagrada Escritura, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. La Nueva Versión Internacional nos dice, estaba tratando de ver quién era Jesús. Y para procurar contemplar su presencia, aunque parezca muy difícil, hay que despojarse de toda condición social. Nos dice la Sagrada Escritura, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo, el personaje que hoy nos narra la Biblia, era el jefe recaudador de impuestos, es decir, era una autoridad al servicio del Imperio de Roma, pero además de todo aquello, era rico, lo que le daba una posición social muy importante. Es decir, estaba dentro de la autoridad clasista, si por dinero nosotros hoy podemos considerarlo como tal, y él procuraba contemplar la presencia de Jesús y le parecía muy difícil, porque dice la Biblia que estaba tratando de ver quién era Jesús. Y cuando yo hablo de que hay que despojarse de toda condición social como Zaqueo, es porque el enemigo no quiere que nosotros derrumbemos todas las cosas que hemos conseguido, sea por linaje o sea porque hemos entrado en ese empeño de lograr algo que nos posicione dentro de la sociedad. Pero Zaqueo estaba interesado en saber quién era Jesús, y aunque le parecía muy difícil, quería contemplar la presencia maravillosa de un hombre que en su tiempo estaba dejando grandes logros, no solamente por la doctrina, la palabra que predicaba acerca del reino de Dios y su justicia, sino también por lo que obraba en él la palabra, es decir, los milagros, prodigios y maravillas, y la multitud estaba impidiendo que este hombre de baja estatura pudiera contemplarlo de tú a tú como lo hacían los demás. Él procuraba contemplar su presencia, aunque parecía muy difícil, y lo hizo despojándose de toda autoestima baja. Este es un recurso importante en la vida de cualquier ser humano que desea contemplar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Muchas personas, por la condición social y también por su condición física, caen en una autoestima de condición muy baja, y entonces impide muchas veces la proyección en los estratos sociales, en las esferas laborales, aún en las esferas académicas. Pero Zaqueo estaba cansado de ser recaudador de impuestos, estaba cansado de robar precisamente para poder obtener ganancias,
que superaran su vida, pero no tenía satisfacción en su alma. Además de todo eso, era un hombre de baja estatura, no solamente por su condición física, sino también que era un hombre de baja estatura espiritual, porque no estaba agradando a Dios en todas las cosas que hacía. Si estás interesado en saber quién es Jesús, se hace necesario tener la entereza de Zaqueo, no importando cuán difíciles sean las circunstancias. Estos son recursos importantes que tienes que contemplar si procuras entender o buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuán difícil te parezca, despójate de toda condición social, de toda altivez, de todo orgullo, de toda soberbia y también de toda autoestima baja, porque el Señor quiere animarte. Él dice que todos los que están en Él tienen las bendiciones celestiales y están sentados juntamente con Él, reinando en el trono de la gracia. Otro recurso que atraerá la mirada de Jesús hacia tu vida es cuando proyectes bien alto tu mirada hacia Él. Nos dice la Sagrada Escritura: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Por eso se adelantó corriendo, dice la Nueva Versión Internacional, y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. La velocidad con que nosotros incurramos en la necesidad que tenemos de Jesús para buscarle es un punto a favor que el Señor nunca desestimará de su corazón hacia nosotros por su infinita misericordia. Él lo hizo desde el aposento que mejor estimaba. El árbol sicómoro era el aposento especial que Zaqueo había escogido y era desde donde podía contemplar la presencia de Jesús, porque era de baja estatura, y qué mejor lugar de observación que un árbol que no impida poder mirar al Señor, aunque sea a la distancia. Debemos elegir el mejor momento y el mejor lugar para poder contemplar, es decir, para poder experimentar la presencia de Jesús. Son recursos importantes que al Señor le agradan, y yo quiero que imagines cómo estaría el corazón de nuestro Señor Jesucristo mirando cómo se despojaba de toda condición social para poder contemplar su presencia, de cómo se despojaba de esa autoestima baja, pues era un hombre de baja estatura, pero también cómo utilizó un recurso importante: sumó a los demás un lugar de donde pudiera observar la persona más maravillosa que hay sobre la tierra, la persona más maravillosa que está en los cielos gobernando con equidad y justicia, la persona que necesita todo ser humano. Qué lindo es poder tener actitudes como las de Zaqueo, pero para eso hay que proyectar bien alto nuestra mirada hacia Él, utilizando también las cosas que van desde muy adentro de nuestro corazón. Él estaba tratando de ver quién era Jesús, y eso solamente está en nuestro corazón. Eso solamente puede estar en tu corazón, y las cosas que hay en nuestro corazón son necesarias para nuestra vida espiritual cuando se tratan de Jesús, y son importantes expresarlas porque el Señor sabe de qué necesidad tiene nuestra vida. Era un sentimiento muy profundo que le motivaba a tener por lo menos una percepción con el Salvador del mundo, pero también debemos proyectar bien alto nuestra mirada hacia Él como recurso desde que decidamos superar los obstáculos. Nos dice la Sagrada Escritura: pero la multitud se lo impedía. Hay obstáculos que impiden muchas veces poder tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Zaqueo no podía ver a Jesús porque la multitud se lo impedía, ya que Jesús iba a pasar por allí. Por eso decidió montarse a un árbol. Cualquier recurso es importante siempre y cuando nosotros procuremos tener una percepción espiritual con el autor y consumador de la fe, cual es nuestro Señor Jesucristo. Y no importa cuántas personas, cuántas circunstancias u obstáculos se te presenten, hay que decidir superarlos como lo hizo Zaqueo. La multitud era un estorbo para este hombre
que era bajo de estatura, y aunque su posición social, dada la tenencia del dinero, dada la forma en que trabajaba para el Imperio Romano, era buena, su condición espiritual era deplorable, era de baja estatura. Pero el Señor no estaba mirando sino la oportunidad que había en Zaqueo para tener un encuentro personal con Él. Hay un tercer recurso que atrae la mirada de Jesús: obedecer a sus mandamientos. ¿No dice la Sagrada Escritura? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor le dijo: date prisa, porque cuando uno está interesado en conocer a la persona del Señor, hay que obedecer los mandamientos que Él ha puesto en nuestro corazón. El Señor le dijo: date prisa. El Señor te dice: date prisa, obedeciendo sus mandamientos, si deseas utilizar los recursos que puedan tocar su corazón. Él estaba llegando al lugar y Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Pero también hay que hacerlo con diligencia, porque los mandamientos son necesarios obedecerlos con rapidez. Dice la Biblia: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y Zaqueo tuvo diligencia y actuó con sabiduría para poder obedecer los mandamientos del Señor, pero también hay que hacerlo con una actitud sincera de cambio. Dice la Sagrada Escritura en la Nueva Versión Internacional: Zaqueo, baja enseguida. Pero también hay otra versión que dice: desciende. Y cuando nosotros obramos con una actitud sincera de cambio, estamos descendiendo al nivel que el Señor espera de nuestra vida frente a la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Descender es estar postrado a los pies de Cristo, obedeciendo sus mandamientos con diligencia. Y cuando Zaqueo decidió bajarse del árbol, al cual le llaman sicómoro, desde el cual observaba a Jesús, también decidió bajarse de la nube del pecado en la cual estaba por muchos años, y se humilló ante el llamado humilde, ante el llamado amoroso, ante el llamado poderoso de Jesús, porque el Señor quería posar sobre la casa de su corazón. La actitud sincera de cambio en esa persona llamado Zaqueo afectó la vida de aquellos compatriotas religiosos que se creían más que él, pero que no creían en él, y tampoco querían que Jesús estuviese con él. Nos dice la Sagrada Escritura: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hay que obedecer a sus mandamientos con un testimonio público del cambio que se opera en nuestras vidas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice la Nueva Versión Internacional que Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor. Es decir, le estaba diciendo: observa mi testimonio, que es un testimonio de cambio, porque no deseo seguir en lo mismo en lo cual venía actuando. Zaqueo mostró mediante acciones externas el cambio interno que experimentó. Amigo mío, no es suficiente seguir a Cristo de corazón, porque además de aceptarle como el Salvador de nuestras vidas, debemos mostrar un cambio de vida mediante una nueva conducta, y eso era lo que estaba tratando de expresar Zaqueo. Ahora, ¿traduce su fe en acciones como las de Zaqueo? ¿Qué cambio está necesitando su vida por hacer? Cuando somos tenidos en cuenta por Jesús para la salvación, nuestra actitud debe ser como la de Zaqueo: anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Finalmente, es necesario obedecer a sus mandamientos con la aprobación del que nos manda a obedecerlos. Nos dice la Biblia que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo perdido de Abraham, debe haber sorprendido a sus oyentes por lo menos de dos maneras. Número uno,
no les debe haber gustado reconocer que este cobrador de impuestos tan impopular era un compatriota hijo de Abraham. Y número 2, no deben de haber deseado admitir que hijos de Abraham pudieran perderse. Una persona no se salva, como lo dijo un comentarista bíblico, por un notable linaje, ni se condena por uno malo. La fe es más importante que la estirpe. A Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos, sin que le importe sus antecedentes ni estilos de vida anteriores. Mediante la fe los perdona y los hace nuevos. En conclusión, si queremos atraer la mirada de Jesús sobre nosotros, debemos recordar que no lo lograremos por nuestra noble posición, ni dejará Él de mirarnos por nuestra lamentable condición pecaminosa. Solo Él necesita ver ejercitado el recurso de nuestra fe. Si es así, yo quiero que inclines tu rostro y le digas al Señor: Señor Jesús, yo te doy gracias por este mensaje de tu palabra y te pido perdón, Señor, porque muchas veces mi condición espiritual ha sido alta, más alta, Señor mío y Dios mío, por mi orgullo que tú. Pero hoy te pido perdón por mis pecados y quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, quiero tener recursos importantes que puedan atraer tu mirada sobre mí, pero por encima de todos debe existir mi fe y la santidad sin la cual yo no puedo mirarte. Yo te doy gracias, Señor. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.